a este espacio de Insight Talento Humano. Este es un espacio que nosotros realizamos con el propósito de ayudar a las empresas a transformarse en organizaciones conscientes, en organizaciones con alma, donde las personas sientan que son un regalo único para esa organización. Y es que cuando las personas crecen, la organización crece. ¿Por qué? Porque es que el futuro no es de los que más tienen, sino de los más humanos. Así que los invitamos en este espacio a transformar el juego por lo humano. Por eso aquí en este espacio les traemos profesionales talentosos y talentosas del área de gestión humana para que nos compartan desde sus vivencias, desde su experiencia y su trayectoria y nos ayuden a avanzar un paso más hacia ese futuro organizacional. Así que hoy traemos una talentosa maravillosa. Ella es comunicadora social, pero ella fundó una consultora que se llama Confluye. Además me llamó mucho la atención porque Confluye está comprometida en fortalecer el capital conversacional dentro de las organizaciones. Ella lleva más de 25 años en el mundo de la consultoría. Así que le damos la bienvenida a Ana María Estrada. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristina, muchas gracias por esta invitación. Feliz de que existan además iniciativas como las que ustedes tienen en Insight, porque eso es realmente lo que estamos necesitando. ¿Cómo hacer para que las organizaciones puedan profundizar su lugar de conciencia? Así que qué maravilla. Muchas gracias por la invitación. Ay, Ana, muchas gracias a ti. Tú estás en Colombia, nosotros estamos en España en este momento, así que allá es temprano, cuando aquí ya es por la tarde. Entonces, muchas gracias por levantarte temprano para acompañarnos en este espacio. Y vamos a aprender muchísimo, muchísimo de ti. Tenemos toda la certeza. Y es que, Ana, hay algo que sí somos conscientes todos, absolutamente todos, y es que el mundo organizacional está avanzando demasiado rápido. Si nosotros pensamos el teletrabajo, aquí en España los planes de igualdad e inclusión que ya son una ley, los equipos que la jerarquía ya no es tan vertical, sino más horizontal, que las personas ya no solo quieren un sueldo, sino que también quieren sentirse valoradas, en crecimiento, desarrolladas. Ya no es como nuestros abuelos o nuestros padres, que ellos tenían un trabajo y se resignaban a que ese era el trabajo de toda la vida. ¿Por qué? Porque lo más importante era tener un sueldo para llevarlo y alimentar a la familia. Y se resignaban a si no les gustara. Pero a día de hoy no. A día de hoy queremos sentirnos plenos, queremos sentirnos desarrollados y que crecemos dentro de la organización. Entonces, claro, todo esto está haciendo que el mundo organizacional se mueva muy rápido y avance muy rápido. Cuéntanos, ¿tú cómo ves todos estos cambios y todo este avance que está pasando tan rápido? ¿Cómo lo ves? Sí, Cris, yo siento una tremenda paradoja, porque todo lo que tú dices es cierto. O sea, el mundo organizacional se está moviendo, ya las cosas que eran ayer ya hoy no lo son, ya no tienen el mismo sentido, ya las personas estamos buscando otro tipo de cosas que podemos profundizar un poco en ellas. Por ejemplo, lo que tú hablas del sentido de que a uno le guste el trabajo, que uno sienta que contribuye, que uno sienta que aporte. Ya esta mirada del modelo ordeno mando ya está mandada a recoger, ya eso no lo queremos. Y entonces eso nos plantea un desafío enorme, y es que esta velocidad tan grande que estamos viviendo, ¿cómo hacer para vivirla de la mejor manera posible y en bienestar? ¿No es cierto? Porque cuando tú hablas que Insight tiene un compromiso con estos temas de conciencia en las organizaciones españolas, entonces, claro, los temas de conciencia plantean una invitación muy profunda, y es, claro, el mundo se está moviendo muy rápido, el mundo de las organizaciones están asumiendo unos desafíos muy interesantes porque estamos en un momento planetario especial, pero el ser humano tiene que volver a sí mismo. Entonces esto no es una invitación menor, y es cómo podemos vivir todas estas transformaciones que se están dando afuera, ¿no es cierto? Con fortaleza, con fuerza, con capacidad, con motivación, pero al mismo tiempo venir adentro. Y venir adentro, hacer las reflexiones y las preguntas que toca, y venir adentro para poder identificar
yo cómo me estoy relacionando, ¿no es cierto? Yo cómo estoy viviendo este momento, yo cómo estoy viviendo la relación con la organización, porque ahí es donde está la clave de todo, y eso es lo que permite que realmente pueda haber una transformación. Entonces, como tú dices, no son tiempos menores. Tremendo, correcto. Y en estos días, por ejemplo, escuché una frase que me gustó mucho, que en realidad es así, y es que decía que Amazon, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, decía que él creció porque no siguió las reglas del mercado, sino que las reescribió. Es decir, ¿qué hizo? Migró de los modelos tradicionales hacia nuevos modelos que probablemente nunca se habían experimentado, que eran nuevos, pero hizo que se reescribiera y a partir de ahí creció. Entonces, yo a nivel de las organizaciones escucho mucho, por ejemplo, las organizaciones 4.0. Claro, yo me imagino, claro, yo digo, si existen las 4.0, entonces existen las 3.0, las 2.0 y la 1.0. Y cuando yo pienso en una organización 1.0, ¿sabes qué me imagino yo? ¿Tú te acuerdas esos computadores Pentium 86 que eran súper gruesos, pesados, que las personas necesitábamos una mesa grandísima y tenían una torre gigante súper pesada? Y a día de hoy, ¿en qué están? En portátiles. Ya casi nadie tiene ni siquiera computador de escritorio, sino que son portátiles y cada vez son más pequeños. Entonces, me hace pensar en eso. Pero yo quisiera saber qué es una organización 4.0 y cuál es la diferencia con las otras versiones, llamémoslo así, los otros modelos de computador. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Y esto es muy interesante, Ana, también porque a medida que tú nos vas a ir comentando de cómo son estas versiones de organizaciones, es muy interesante que nuestra audiencia piense en qué versión se encuentra mi organización en este momento. ¿Soy un Pentium 86 o ya moviéndome a hacer un portátil y a moverme con el mundo, cómo va avanzando? Cuéntanos entonces, háblanos un poquito de esto. Bueno, Cris, mira, hay muchas clasificaciones, pero digamos, me voy a remitir básicamente a la clasificación que nos trae Otto Scharmer, el padre de la teoría U. Y entonces él dice que existen organizaciones 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, muy en esa dirección que tú traes de los computadores. Pero el estar en un lugar o en el otro, lo que nos plantea es un modo de relación. Y esto es muy importante entenderlo, porque la manera como uno se relaciona trae una forma de mirar. Entonces, no es lo mismo relacionarse, digamos, con la organización desde un lugar donde yo necesito el trabajo y yo lo que quiero es el salario únicamente, a cuando yo me paro frente a una organización y yo digo, listo, el salario es legítimo, es importante para mí, yo lo necesito, pero yo no me quedo ahí, yo voy más allá. Y a mí me interesa contribuir, me interesa aportar, me interesa crecer, me interesa que realmente yo pueda aprender y que pueda contribuir a que la organización llegue a otro nivel. Entonces, digamos que así como tú planteas lo del computador, yo lo planteo como con los seres humanos. Desde esa perspectiva, una organización 1.0 se caracteriza básicamente por la jerarquía. Entonces, lógicamente, la manera de relacionarnos es absolutamente jerárquica. Hay unas personas que son las que toman las decisiones, estas personas son las que saben, el resto no sabe, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tipo de relación muy especial, donde hay quienes dicen que se hace y los otros obedecen. Por eso es el modelo como tradicional. Y esto trae unas consecuencias para el ser humano, y es que entonces el ser humano pues no tiene posibilidades de poner su criterio, de contribuir desde lo que vino a ser este mundo, ¿no es cierto? Entonces es una mirada de la jerarquía que no permite mucha evolución y mucho crecimiento en términos del ser humano. Pero por fortuna esto ha sido un proceso pues evolutivo, y también encontramos al día de hoy, porque además hay un tema que es muy especial, Cris. A pesar de que esto ha sido evolutivo con la historia, es posible encontrar rasgos del 1.0 aún hoy.
en algunas áreas de alguna organización, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante. En el 2.0 lo que nos trae es la competencia. Desaparece, digamos, lo que otro llama el ecosistema, y el ecosistema implica que yo me muevo a partir de mi propio interés particular. Yo trabajo en una organización, pero trabajo para mí, y es cómo gano yo, cómo voy yo, cómo muestro que soy más inteligente que el otro, cómo me dan los recursos es a mí, entonces es una mirada que no integra, no convoca al interior de la organización, no puede conectar con un bien mayor porque está de por medio unos intereses particulares, ¿no es cierto? Y lógicamente hoy como humanidad estamos necesitando una mirada de bien mayor diferente, ¿no es cierto? Que podamos conectar con un bien mayor. Esa mirada trajo muchas consecuencias para el mundo organizacional. Entonces esto ha hecho, por ejemplo, la pelea entre las áreas, las distancias, los desacuerdos, que las áreas trabajen para mostrarse. Entonces, si yo soy un área, por ejemplo, de compras, entonces estoy siempre cómo brillamos nosotros más, cómo tenemos más gente en nuestra área, y entonces se genera un relacionamiento pues muy desafortunado, porque es al interior de la organización en una competencia pues que no aporta, que no integra y que no convoca. Pero pues por fortuna eso se ha venido moviendo y entonces llegamos a las organizaciones 3.0 y allí aparece una cosa supremamente poderosa que son los actores de interés. Entonces en los actores de interés tenemos los clientes, tenemos los accionistas, tenemos pues el mercado lógicamente, pero también los proveedores, tenemos los contratistas. Entonces esto se va enriqueciendo, ¿no es cierto? Pero sigue teniendo una mirada muy organizacional, es decir, cómo gana la organización, cómo consigue sus propósitos la organización. No logra pasar a lo que implica el 4.0, que es muy importante que la organización alcance sus metas, cumpla sus propósitos, pero es necesario que el hacer de la organización conecte con un bien mayor, o sea, con la sociedad. ¿Cuál es el aporte que le trae esta organización a la sociedad? Entonces, lo más interesante de todo esto, como les comentaba ahora, es que uno puede tener una mirada, por ejemplo, del mercado 4.0, pero de pronto una mirada del propósito organizacional 3.0, pero de pronto una mirada, digamos, del relacionamiento con los colaboradores o con las personas que trabajan al interior de la organización 2.0. Y entonces lo importante, como estamos hablando de conciencia, es que uno pueda darse cuenta dónde está. Por eso me encanta esa invitación que le haces a la audiencia de que pueda mirar, bueno, ¿dónde estoy yo? En algunas cosas estoy en 2.0, en otras estoy en 4. Y a mí esa mirada me parece muy liberadora porque no se trata como la perfección y aquí, no, somos seres humanos, estamos en proceso de transformación. Lo importante es que no nos falte nunca el deseo de hacerlo mejor, de tener mayor conciencia, de crecer como seres humanos, ¿no es cierto? Porque la medida en que crezcamos, pues nuestras organizaciones van a crecer, la sociedad va a estar mejor y pues vamos a tener un futuro, digamos, más promisorio para todos. Totalmente de acuerdo, y qué bonita esa mirada y que las organizaciones ya puedan tener vislumbrar ese nuevo futuro donde se pone a las personas en el centro de la organización. Pero tengo una pregunta para ti, Ana. Si una organización, supongamos las organizaciones que tienen 20, 25, 30, 35, 50 años, generalmente son organizaciones que se crearon en los modelos anteriores, en los modelos más tradicionales. Una empresa de estas, una organización de estas que quiera empezar a caminar hacia las organizaciones 4.0 o hacia las organizaciones conscientes, que es el modelo de Insight, ¿por dónde pueden empezar? Si yo soy consciente de que está pasando algo en mi organización, quisiera transformarlo y quisiera empezar a caminar hacia allá, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo a hacer esa transformación? Y adicional a eso también me gustaría que nos hablaras un poquito de cuando uno quiere transformar algo, lo primero que ocurre es que se empiezan a levantar unos muros. Sí. Esos muros son un montón de objeciones, no, pero ¿y sí? Y si yo empiezo a trabajar las personas para que conecten desde adentro, para que nos relacionemos desde otra forma,
y se van para otra empresa, entonces yo habré perdido todo eso. Entonces, eso sí es rentable para mi organización. O, por ejemplo, y si yo quiero que las personas empiecen a caminar hacia allá, pero ellas no están preparadas, eso va a ser como picar piedra. Entonces, todos estos muros, me imagino que te los habrás encontrado también en diversas organizaciones a lo largo de tu trayectoria, que otros mitos, llamémoslos así, o muros que me impiden avanzar, te has encontrado, y por qué no son ciertos. Qué maravilla esa pregunta que nos traes. Mira, a mí se me ocurre traer a esta conversación a Humberto Maturana, el padre de la biología cultural chileno, que dice que los seres humanos solamente nos movemos hacia una transformación por la curiosidad o por el dolor. Entonces, digamos que si la organización viene trayendo una deriva, donde siente que el mercado está fluyendo, que aparecen las utilidades, que las cosas se están dando, pues la pregunta no aparece, ¿cierto? La pregunta aparece cuando algo empieza a pasar en la organización, o sea, se empieza a percibir que lo que venimos haciendo ya no es tan potente. Se empieza a notar que algo está pasando con el mercado, que los cambios que se están dando son tantos que hay algo que no estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno en una organización siente eso, porque claro, en las organizaciones somos muy expertos en estar mirando todo lo que pasa afuera, entonces uno está con su atención puesta en el mercado, en la situación geopolítica, que entonces esto, que cómo nos va a afectar, que esto y lo demás, y hacemos todo tipo de análisis. Pero cuando aparecen esas preguntas, y tiene que ver con que uno no ve con mucha claridad el camino, y realmente como estamos en un entorno tan incierto hoy, uno no ve con claridad el camino, la mejor opción es, ahí sí aparece la oportunidad para todos estos ejercicios de conciencia, de mirada interior. Entonces la persona, porque finalmente tú lo sabes bien, las organizaciones somos las personas, tenemos la oportunidad de venir hacia adentro, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto que yo antes lo hacía con tanta facilidad, me salía tan bien y resulta que, e incluso me atrevo a decir que en muchos casos no es solo aquello que ya no nos sale bien, sino que con los tiempos que corren tan disruptivos, aquello que en el pasado, cuando uno tiene una organización con 25 años de historia, 30 años de historia, nos funcionaba supremamente bien, es posible que ya hoy tenga que cambiar en mi forma de operar, porque los tiempos cambian, ¿no es cierto? Entonces, soltar aquello que nos ha funcionado es muy difícil, porque soltar lo que no nos funciona, eso es fácil. Ah, no, esto no funcionó, pensemos otra cosa, vámonos por otro lado. Pero aquello que nos ha servido es allí donde genera, eso es un movimiento interior fuerte. Entonces, es ir adentro. Es lo que Otto Scharmer, el padre de la teoría 1, dice que es voltear el haz de luz, ¿no? De toda esta luz, este foco que ponemos afuera, tráigalo para adentro, a ver qué es lo que nos está pasando. Y ahí tenemos la oportunidad de hacer ese ejercicio de conciencia, y uno pudiera decir que la conciencia tiene que ver con darse cuenta, con una mirada, pues digamos, una definición muy sencilla. Entonces, está claro que no es fácil, pero es la única opción, o sea, es que no hay más opciones. O nos transformamos o nos transformamos, porque la sostenibilidad de las organizaciones hoy pasa porque seamos capaces de tener este ejercicio de ir afuera y adentro, y en el ejercicio hacia adentro trabajar en nosotros mismos, porque ya sabemos que no es suficiente que un directivo en una organización, un gerente, un CEO de una organización, dé una directriz o diga, bueno, aquí todos vamos a hacer esto. O sea, no es suficiente, porque las personas no funcionamos así. Nosotros necesitamos estar convencidos de que eso tiene un sentido, de que eso sirve para algo, para poder generar el movimiento. Entonces, por eso el trabajo comienza con cada uno de nosotros, y realmente una de las cosas que más ayudan es que, digamos, no quisiera traer la palabra crisis, pero la crisis, cada uno, porque también el que uno esté en crisis o no depende del observador que somos, como bien lo dice Humberto Maturana, pero cuando uno siente como que hay algo que no está viendo, que haya, y entra en una, digamos, entre comillas, crisis, eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Entonces también hay que quitarle el estigma a la crisis. Es muy maravilloso porque nos invita a despertar
toda nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de observación, y ahí es donde uno puede hacer unos ejercicios de conciencia maravillosos y decir, venga, es que yo estoy conservando en mi organización unas formas muy 2.0. ¿Será que somos capaces de movernos de ahí? Y empieza este ejercicio de movimiento muy poderoso. Y para llegar a organizaciones 4.0, si se trata de organizaciones que llevan mucho tiempo en el mercado con formas más tradicionales, el ejercicio yo diría que es muy sencillo, pero muy poderoso, y es darme cuenta que la sostenibilidad de la empresa va mucho más allá de la misma empresa como tal. Estamos en un mundo totalmente interrelacionado, por lo tanto, no es suficiente con que yo esté bien. Se necesita que la comunidad que está alrededor de mi empresa esté bien. Se necesita que las personas en mi país, en los otros países, puedan crecer, puedan estar en bienestar, puede haber un mundo posible para todos. Eso parece muy romántico, pero no lo es. O sea, no hay cómo estar bien cuando el resto de la humanidad está mal. O sea, eso no pasa. Entonces, por eso, ese paso a las organizaciones 4.0 es tan importante, porque no estamos solos, o sea, porque no podemos ver, bueno, salimos adelante como podamos. ¿Qué es lo que hay que, si nosotros salimos adelante, el resto qué importa? No, ya el mundo está tan interconectado que eso no es posible. Entonces no es suficiente pensar en cómo voy yo en mi vida, en mis utilidades, en mi balance, en mis estados financieros, sino cómo mi organización contribuye para que no solo mi organización, sino la humanidad entera pueda seguir adelante. No, qué maravilla, maravilloso. Y algo que yo me he dado cuenta también, Ana, dentro de las organizaciones, porque llevo un buen tiempo realizando investigaciones de mercado de qué está pasando dentro de las organizaciones españolas a día de hoy, y he descubierto que hay una gran cantidad de organizaciones que no están escuchando. Entonces yo lo catalogué como una sordera organizacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el evento de la semana pasada? Yo decía, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando algo nos duele? Cuando algo duele, eso es un síntoma que nos está diciendo que hay algo más profundo que está pasando en nuestro cuerpo y que si no se atiende va a ir a peor. Entonces, ¿qué pasa en muchas organizaciones? Que hay síntomas que están hablando, pero los líderes y los directivos no quieren escucharlo, no lo están escuchando. Entonces, ¿cómo pueden las empresas escuchar eso que las personas están a veces gritando, pero que ellos probablemente por estar en un estado de conciencia diferente no lo ven? ¿Cómo pueden prestar atención a eso que está ocurriendo y darse cuenta de que hay que atenderlo? Sí, tú has tocado un tema que es absolutamente central, que es la escucha. Coincido contigo en que hay una sordera organizacional generalizada, y es muy especial porque desde mi perspectiva eso responde a que las organizaciones 3.0, que es donde están la gran mayoría de las organizaciones hoy, tienen unos esquemas de planeación muy, muy rígidos, digamos. Entonces hay un apego muy grande a las planeaciones. Entonces se define un direccionamiento estratégico, se define una estrategia y la organización se va con toda a alcanzar esos resultados a partir de esa estrategia. Y esto lo que trae es una consecuencia tenaz, y es precisamente esa sordera, porque claro, me apego tanto a esto que queremos lograr que no soy capaz de escuchar cuáles son las señales a todo nivel. Las señales de las personas, de mis colaboradores, de las personas que trabajan al interior de la organización, pero las señales del mercado, las señales que está dando la sociedad, las señales que está dando la ciudadanía. Entonces, la escucha se ha convertido hoy, o sea, el poder desarrollar la escucha es absolutamente indispensable para la sostenibilidad organizacional. Y como tú me preguntas cómo podemos potenciar la escucha, es decir, cómo se trabaja la escucha, que empezando porque
todos creemos que escuchamos supremamente bien. Es que si uno sintiera que no escucha, pues dice, ay, no, espérate, yo escucho, a ver, ¿cómo hacemos? ¿No es cierto? Y la escucha tiene esta cosa compleja porque digamos que cuando tú eres capaz de observar en una persona, cuando es una persona que habla de una manera muy fluida, pero tú con la escucha, pues nunca te han dicho, ay, Cris, que escucha la tuya. O sea, eso no es como tan tangible, no se ve. Pero la forma de trabajar la escucha es un ejercicio de conciencia profunda y pasa por asuntos tan sencillos como la respiración, Cris. Entonces mira que es invitar a las organizaciones a unos temas que no son tan habituales hoy, pero que son absolutamente necesarios porque hay que parar. El sintergético Jorge Carvajal, que además pues trabaja también en España, dice una frase que a mí me parece contundente con relación a la escucha y es: la máxima velocidad es la máxima quietud. Y esto dice uno, pero ¿qué es? Yo me demoré, yo no sé cuántos meses tratando de entender qué era lo que... Tratando de entender qué quiere decir. Eso es esta contradicción, ¿no? Pero realmente lo que quiere decir es necesario tener una quietud interior y parar. Parar no es, ay, no, espérate una semana para yo darte una respuesta. No se trata de eso. El parar es un minuto, es un respiro, es poder no reaccionar sin conectar profundamente con nuestra sabiduría interior. Entonces, desde esa perspectiva, los seres humanos tenemos una herramienta poderosísima que no hay que ir a buscarla a ninguna parte. Ni, ay, dejé la herramienta en la casa. No, va con nosotros. Y es la posibilidad de que mientras uno está en las reuniones, mientras estamos relacionándonos con nuestros compañeros de trabajo, uno hace el ejercicio. Mientras estamos conversando tú y yo acá, tú pues estás en quietud, haces el respiro y conectas con tu respiración y haces conciencia de la entrada del aire y de la salida. Y ahí vuelves a ti. Entonces el volver a uno es fundamental, que es lo que nosotros llamamos un ejercicio de presencia plena. Porque cuando uno está ausente de uno mismo, entonces uno reacciona, sale cosas desafortunadas, una palabra que no es oportuna o un gesto innecesario y después dice uno, ay, pero eso me salió tan horrible, pues qué pesar, ¿no es cierto? Que a uno le pase eso. Entonces el ser capaces de parar le da a uno la oportunidad y de respirar un poco, respirar. Otto Scharmer habla de un proceso, pues trabaja la escucha en un ejercicio, él lo llama suspender. O sea, uno hace este ejercicio de pare, trata de ubicarse interiormente en otro lugar como para soltar un poco su forma de mirar, porque lo que hace que seamos tan sordos son todas las seguridades que tenemos, es decir, todos que hemos sido exitosos porque somos tercos y llevados de nuestro parecer. Entonces, trabajar la escucha es de lo más complejo porque eso pasa porque tengamos la generosidad y la humildad de decir, de pronto no me las sé todas. De pronto todavía, qué bueno mirar, escuchar a esta otra persona que me puede ayudar a tener un panorama más amplio, ¿no es cierto? Entonces las organizaciones 4.0 son organizaciones que tienen escuchas generativas y que es tan necesario porque uno no es capaz de escuchar lo que se está necesitando en el medio, en el contexto, en la organización, si no genera ese ejercicio de apertura. Y eso pasa por la humildad. ¡Ay, qué maravilla! O sea, la importancia de trascender el ego. Y dentro de ese trascender el ego, Ana, hubo algo que también me encontré en mis investigaciones y es que, claro, para los modelos tradicionales lo más importante es la producción. Necesitamos centrarnos en el equipo comercial para que venda, alcancemos los objetivos que nos hemos marcado y así seremos exitosos. ¿Por qué no funciona eso? O sea, es decir, cuéntanos desde lo humano, ¿cómo desde lo humano podemos impulsar la rentabilidad de una empresa? ¿Por qué ese modelo ya está obsoleto y por qué ya no funciona?
Claro, y ahí pues me encanta tu pregunta porque conectamos con uno de los mitos de las organizaciones 4.0 y es que cuando uno tiene esta mirada del humano, pues las organizaciones no son rentables y es todo lo contrario. O sea, la rentabilidad se da cuando uno tiene personas al interior comprometidas, que se implican, que se responsabilizan, primero que todo consigo mismas, porque se quieren tanto y se respetan tanto que no hacen nada de cualquier manera, ¿no es cierto? Entonces no necesitan un jefe o un líder que esté encima diciéndole lo que tienen que hacer, porque ya lo saben hacer, o sea, ya hay que confiar en que las personas quieren hacerlo bien, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante porque la rentabilidad hoy pasa por un ejercicio profundo de conciencia, porque las personas somos capaces de dar la mejor nota de nosotros mismos, sacar nuestra mejor versión, pero eso implica un trabajo de mirada interior profundo, porque lógicamente las personas tenemos esta tensión, o sea, dentro de cada uno de nosotros está este yo con mayúsculas, ¿no es cierto? Que es un yo que se compromete, que se responsabiliza, que se asume, y este yo con minúscula que se le aparecen las tentaciones y que entonces por momentos opera de manera desafortunada. Pero cuando uno tiene una mirada interior, uno aprende a quererse, ¿no? Y a trabajar en uno mismo. Entonces, desde esa perspectiva, uno no necesita que nadie esté encima de uno, porque uno siempre va a hacer lo mejor, porque no puede ser esta vida bien cortica y uno perdiendo la oportunidad de contribuir. Entonces, cuando las personas pueden conectar con su capacidad de contribución en el trabajo, en el mundo laboral, esa empresa es una empresa imparable, es una organización imparable, no hay quien la pare, porque entonces no hay que estar, o sea, digamos la mirada habitual y tradicional del 2.0, a las personas hay que decirles lo que hay que hacer, hay que empujarlas, y la forma de mirarlas es que si yo no estoy encima no hacen nada, no van a trabajar, no. O sea, el 4.0 es, somos adultos responsables todos y queremos hacerlo bien y vamos a poner toda nuestra capacidad de trabajo y de contribución en este escenario maravilloso que es esta organización para la que estoy trabajando, que me está dando la oportunidad de poner en movimiento mi talento. Pero eso sobre todo implica un trabajo muy importante de conciencia en lo que tiene que ver con las personas que están al frente de la organización, que sean capaces, como tú dices, de moverse, ¿no es cierto?, de conectar un poco con su humildad, con el sentido de que no tienen cómo sabérselas todas y que los otros pueden ayudar, ¿no es cierto?, a ver más, a ser cada vez mejores, a cumplir más las metas, porque no es fácil cuando uno ha tenido un liderazgo de muchos años, donde uno es el que sabe, donde todos se lo preguntan a uno, donde uno es el que da línea, para dónde es que vamos, de un momento a otro uno empezar a decir, ay no, vengan a ver, digan ustedes qué es lo que ven, cómo vamos a hacer juntos, o sea, ese es un movimiento de doble vía. Para las directivas, de conectar, pues digamos, entender que el ego lógicamente nos ha sido muy útil, pero que por los desafíos de hoy no somos capaces. Si nos quedamos allí, necesitamos abrir y traer a nuestros equipos. Y para los equipos, moverse del lugar de comodidad, porque es que para uno es mucho más cómodo cuando el líder le da a uno línea. Entonces uno, si salió bien, maravilloso, pues si salió mal, eso fue mi jefe, se equivocó, fue él, ¿no es cierto? Entonces, esto es un movimiento que no es un movimiento menor. Y venga, que es que aquí no es líder, no líder, jefe o no jefe, aquí somos todos y todos podemos contribuir. Entonces ahí pues ya es una organización pues diferente, ya es otra cosa, que lógicamente los resultados se le van a dar con mucha más facilidad, porque es que personas al interior comprometidas con poner al servicio toda su capacidad de trabajo y su talento, eso es maravilloso. Qué bonito. Y ahí aparece algo, perdón Cris que te interrumpa, que me parece poderoso, porque las organizaciones 3.0 traen estas auditorías, esta cantidad de personas al interior que están vigilando que los otros hagan lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Eso. En cambio las 4.0, nada de eso se necesita. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay necesidad.
Imagínate o sea, qué potente poder llegar a construir una organización desde esos cimientos y sobre todo que todo ese conjunto de cosas van a trabajar en pro del mismo impulso y la potenciación de la misma organización. O sea que todos ganamos, absolutamente todos ganamos. Y yo tengo una pregunta para ti que me encantaría que me contestaras y es, ¿cómo eres tú como líder? ¿Cómo es Ana Estrada como líder? ¿Cómo conectas con tu equipo? Cuéntanos. Mira, esa es una pregunta que me parece que la deberíamos contestar todos los que trabajamos con personas. Digamos que lógicamente nosotros nos movemos desde un abordaje y es que las personas queremos hacerlo bien. Lo que, pues Humberto Maturana, la biología cultural. Lo que pasa es que nos sale como nos sale. Entonces, hay veces nos sale muy bonito y otras veces uno dice, bueno, aquí no estuve tan presente y se me salieron cosas que no eran afortunadas. Entonces, digamos, la intención de hacerlo bien está. Pero lo que yo he encontrado a lo largo de todos estos años es que uno está convencido de que lo está haciendo muy bien. Pero cuando uno abre esta pregunta y esta conversación con su gente, muchas veces uno se da cuenta que hay cosas que ellos ven que uno no ve. Entonces, poder abrir estas conversaciones como con honestidad y con apertura y sin porque claro, como uno quiere hacerlo bien, hay veces eso es doloroso, que el otro diga, ay, es que usted no sé qué, y uno no, pero yo con todo el esfuerzo que hago para ser una buena persona. Sí. Pero yo he tenido unos momentos extraordinarios en mi vida donde me he dado cuenta, por ejemplo, en alguna ocasión una persona que trabajaba conmigo me dijo, es que usted vive muy ocupada y no tiene tiempo para atendernos. Y entonces eso a mí, yo, wow, ¿cómo va a ser que yo no tenga tiempo para atender a mi equipo? Pero, sí. Y entonces cuando me lo dijo, además me lo dijo ofuscada, porque ya me había buscado en varias oportunidades, necesitaba hablar conmigo, y yo estaba ocupada, entonces yo no la había atendido. Entonces ya ella se ofuscó, y cuando ella se ofuscó, yo me fui capaz de detenerme y de darme cuenta que tenía toda la razón. Y yo pues después le agradecí porque me di cuenta, yo dije, no, mi prioridad debería, a uno me pasa mucho, porque claro, uno está muy en función de los clientes, en función no sé qué, y entonces el equipo como que uno siente que puede esperar. Pero eso es una equivocación. Entonces yo dije, bueno, realmente si yo no tengo tiempo para mi equipo, pues entre aquí apague y vámonos, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Pues esto. Entonces, en este proceso de mejoramiento el equipo es muy importante, porque si es capaz de abrir la conversación con uno puede mejorar, uno puede conectar y darse cuenta de cosas que uno cree que está haciendo bien y no tanto. Entonces, frente a tu pregunta, yo siento que soy una líder con muchos puntos ciegos. Me declaro un aprendiz permanente, mucho que aprender. Quiero hacerlo bien, pero pues hasta ahí, porque pues se me salen, te quiero decir. No, y lo que yo siempre digo es que nunca seremos producto terminado, siempre estaremos aprendiendo, cambiando, mejorando y moriremos aprendiendo. Y eso es lo bonito, porque uno de los valores que más me gusta, que a día de hoy se está potenciando mucho en los líderes y se le está haciendo mucho énfasis, es la vulnerabilidad, que era algo que antes no nos permitíamos. Ahora sí, o sea, somos seres humanos y es esa humanidad la que realmente nos da ese propósito de ir creciendo, porque si ya hubiésemos llegado a la meta, ya somos perfectos, ¿hacia dónde más crecemos? Entonces, ese camino se vuelve muy, muy bonito. Ana, de verdad que a mí me has inspirado muchísimo y segurísimo que a todas las personas también que nos estén escuchando van a dejar, ¿le has dejado algún tip, una técnica, algo por donde empezar? Porque acordémonos que un gran viaje empieza con un primer paso. Y sobre todo, escuchemos a las personas de nuestras organizaciones. Eso es lo que queremos invitar a los directivos, a los responsables, a los CEOs. Las personas son el termómetro, escuchémoslas. Para eso tenemos que trascender el ego, para eso tenemos que apelar a la humildad, sí.
pero les aseguro que vale la dicha. Ana y yo les aseguramos que vale la dicha cada acción que se haga en pro de las personas. Y Ana, a ti te agradecemos infinitamente por este espacio. Te tendremos en algún momento por aquí en España. Claro que sí, cuenta con eso. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Es con muchísimo gusto, y a toda nuestra audiencia de Insight, hasta una próxima oportunidad, y sobre todo, trabajemos por el bien de las personas, porque el día de mañana sí tendremos personas que trabajen por el bien de nuestras organizaciones. Así que hasta pronto. Gracias, Cris.